Estamos en Juan 11 todavía y hoy vamos a leer los versículos 43 al 48. San Juan, capítulo 11, versículos 43 hasta el 48. Leemos el texto. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Llegamos al punto culminante del relato. Hace rato que venimos acercándonos y hoy llegamos al punto preciso, el momento preciso en que el Señor Jesucristo dice, clamó a gran voz y llamó a Lázaro. Lázaro, ven fuera. Y su amigo Lázaro salió vivo de la tumba. Una de las tantas señales, tremendas señales, tan impactantes que daban testimonio de que Jesús era el Mesías, el Cristo. Él mismo había dicho, según leemos en el Evangelio de Juan, si vamos un poquitito más atrás, en el capítulo 10, lo que él había dicho respecto a las señales. Juan 10, 37 y 38. Jesús dijo: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Sus enemigos, sus adversarios, estaban muy preocupados debido a esas señales. Aquí mismo hemos leído en el versículo 47 que los fariseos decían: ¿qué vamos a hacer? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos van a creer en él. Así en muchos otros lugares de los evangelios vemos que Dios daba testimonio a favor de Jesús y del evangelio por medio de las señales y prodigios que el Señor hacía. Los apóstoles también, más adelante vemos en el libro de los Hechos, vemos que el Señor acompañaba por medio de señales y por medio de prodigios el mensaje. Y al pueblo ya le resultaba evidente, y también a sus adversarios. El que estaba entre ellos era el Cristo de Dios, y como era de esperar, se produjeron reacciones. Por una parte, dice en el versículo 45 que muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Sí, por una parte, esta es una de las dos reacciones claras, importantes que se produjeron. Muchos vieron lo que Jesús hizo y creyeron en él. Y en el 46 dice que, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Ojo yaguajico, y decimos nosotros en guaraní, ¿verdad? Se fueron a denunciarle, ¿sí?, con los fariseos.
como resultado de aquello, si vamos al versículo 53 que nos leímos al inicio, vemos que desde aquel día acordaron matarle. Radical era la postura que tomaban unos y otros ante Jesús. Y así, hermanos, es hasta ahora. Y así va a ser hasta el final. Si ustedes recuerdan en el relato de Lucas, no, yo no voy a leer ahí, si ustedes quieren pueden mirar o recordar simplemente cuando llevaron a Jesús recién nacido al templo, estaba un hombre que se llamaba Simeón, ¿sí? Estaba también una mujer que se llamaba Ana, una anciana, y este Simeón, una de las cosas que le había dicho a la madre del niño, a María, le dijo que su hijo, ese niño, iba a ser una señal que iba a ser contradicha. ¿Sí? Iba a ser una señal de contradicción. Él es la piedra que desecharon los edificadores, pero para los que creen, Él es la piedra del ángulo, la piedra principal. Siempre hay una posición que tomar, que se toma con relación a Jesucristo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 30, Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 4, versículo 27, Pedro citó el Salmo 2, citó un pasaje del Antiguo Testamento, donde dice que se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes se juntarán, consultarán unidos contra Jehová y contra su Cristo. Contra Jehová y contra su Cristo. Cada persona que escucha el Evangelio elige, escoge seguir a Cristo o rechazarle. Así como fue con estos que vieron, conocieron, ¿sí? Tuvieron ese privilegio en ese momento de la historia, de verle manifestarse al Dios encarnado, al Hijo de Dios. No hay posturas intermedias con el Señor. ¿Se es uno de aquellos que creyeron en Él o se es uno de los que se unieron a los que le rechazaron? Y se es uno de los que le rechazaron, aunque vieron. Le rechazaron porque no quisieron, como hoy no quieren a Jesús como Rey y Señor. Jesús habló en parábolas también de esto. Habló de un hombre que fue para tomar un reino, pero los hombres de ese lugar dijeron: no queremos que este reine sobre nosotros. Y precisamente eso gritó la multitud asusada por los religiosos cuando Pilato le estaba interrogando a Jesús. Dijeron, Pilato les dijo: ¿y qué quieren, que crucifique a su rey? Y ellos le dijeron: nosotros no tenemos más rey que César. Imagínense, ellos que estaban tan deseosos de que se quiebre el yugo de Roma que estaba sobre ellos. Allí, ante la manifestación de Pilato de que Jesús era su rey, ellos dijeron: no, este no es nuestro rey, César es nuestro rey. Aunque muchos le llaman Señor, Señor, ¿sí? Él conoce a los que son suyos y los suyos oyen su voz y le siguen. En aquel día en que vamos a tener que comparecer todos en un momento u otro, cuando le toque
comparecer, muchos van a quedar excluidos, dice el Evangelio, y ellos le van a decir, pero Señor, sí, nosotros éramos cristianos nominales, en otras palabras, ¿sí? Pero el Señor les va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad, yo no les conozco. Los que creemos en Él tenemos el privilegio, como leemos en Filipenses 1:29. En Filipenses 1:29 dice que a vosotros dice ahí, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Los que no creyeron en Él, en aquel entonces, este relato que estamos considerando aquí en Juan 11, conspiraron para matarle. Y Jesús avisó a los suyos, les dijo, si esto están haciendo conmigo, prepárense porque la misma actitud y la misma intención van a tener con ustedes. Por eso dice que a nosotros nos es concedido padecer también por Él, o sea que llevar también el vituperio de Cristo. ¿Llevamos su vituperio o nos sumamos a los que le vituperan a Él y a los que son de Él? El mundo está dividido en torno a Cristo, así como estuvo en ese momento, estaban los que creyeron en Él y estaban los que se sumaron a la confabulación para matarle. Y hoy día también, entre los que son de la luz y los que son de las tinieblas, entre los que tienen al Hijo de Dios y los que no le tienen. El que tiene al Hijo tiene la vida, dice en 1 Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La misma división clara, radical que hubo entonces es la división que existe hoy. No se puede ser indiferente ante el Señor, aunque muchos se jactan de su indiferencia, de su imparcialidad. Yo no soy religioso, un supuesto agnosticismo, pero cuando decidimos no creerle ya tomamos una posición. Y el que dice que le cree también toma una posición cuando esa manifestación, esa confesión de fe se traduce en una manera de vivir en justicia, es decir, en rectitud conforme a la palabra de Dios, o tiene un ateísmo práctico. Es decir, se proclama, le llama Señor, pero no sigue sus mandamientos como Jesús dijo. Jesús reclamó eso. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Por eso es que el Señor conoce a los que son suyos. Y dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Cristo y el cristianismo han sido perseguidos desde sus inicios, y aquí leímos eso. Los principales sacerdotes y los religiosos, los notables, se inquietaron, ¿sí? Se alarmaron. Este hombre hace muchas señales, si le dejamos así, todos van a creer en él. Es un peligro. Hasta hoy es así. Hasta hoy es así. El inconverso se incomoda con el anuncio del Evangelio, no quiere exponerse y no quiere que los suyos se expongan a la palabra de Dios porque es peligroso. Vos lees mucho de eso y te vas a convertir también. Ellos saben eso, se sabe eso. ¿Sí? Cuando yo empecé a leer la Biblia y a compartir con un amigo
las cosas de la Biblia. Yo todavía no era un convertido, pero recuerdo muy bien que me dijo algo así como una profecía. Sabía más que yo de repente, ¿verdad? Porque me dijo, dentro de poco vos te vas a convertir en evangélico. Sí. Yo le estoy diciendo de una manera entendible. No fueron exactamente esas sus palabras, ¿verdad? Pero me dijo, dentro de poco vos te vas a convertir en un evangélico. Y yo le dije, no, de ninguna manera. Porque yo tenía mi posición religiosa, ¿verdad? Gracias a Dios él tenía razón. Sí, él tenía razón. Porque no se puede penetrar en la verdad de la Escritura y creer esa verdad y permanecer uno como está. La palabra de Dios dice en Romanos 1:16, el Evangelio es poder de Dios para salvación al que cree. Y entonces, así como aquellos religiosos, los fariseos, los sacerdotes, si le dejamos así, todos van a creer en él, dijeron. Y le persiguieron a Jesús. Así como hoy estábamos orando por la iglesia perseguida. Los cristianos han sido perseguidos desde el primer siglo hasta ahora. A lo mejor no en todos los lugares, no de la misma manera, no con la misma intensidad, pero todavía hoy hay personas que proclaman y viven su cristianismo con riesgo de sus propias vidas y en muchos casos a costa de sus propias vidas, porque se les mata. Porque todavía hasta hoy los príncipes de este mundo, ya sea los principales en la política o los principales de la religión, se confabulan contra Dios y contra su ungido, y consecuentemente contra los que le siguen, contra los que le creen. Hasta ahora, tratando de impedir que las personas crean en Él. Si le dejamos así, todos van a creer, dijeron ellos. Jesús les dijo, y podemos leer en Mateo capítulo 23, versículo 13, Mateo 23, 13, dirigiéndose a aquellos principales religiosos, escribas y fariseos: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Un pasaje paralelo en Lucas 11:52 dice: porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Es lo que hicieron aquellos hombres y que penosamente se sigue haciendo hoy. Quitar la llave de la ciencia, esto es del conocimiento, impedir el conocimiento. Todavía muchos años, siglos y siglos después de la manifestación del Hijo del Hombre, de su presencia, el momento en que tabernaculizó entre nosotros. Dios se hizo hombre, habitó entre los hombres y fue muerto, crucificado y resucitó. Mucho tiempo después, los religiosos seguían prohibiendo la lectura de la Biblia. Imagínense lo que es. Y pasa el tiempo y quizás en muchos lugares se sigue prohibiendo. Hay otros lugares como en medio de nosotros que no está prohibido abiertamente, ¿verdad? Pero no se promueve, no se practica su lectura. Nosotros tenemos esa posibilidad de leer, pero seguimos menospreciando este libro, teniendo tan en poco
el, el peligro, entre comillas, de permitir que la gente conozca es que lleguen a creer. Y contra eso es lo que está el mundo, y aquellos que se dicen, aquellos que, muchos de ellos cristianos nominales, muchos de ellos que tienen nombre de que viven pero están muertos, prefieren que no se lea, porque mientras las personas no conozcan este libro y no conozcan al Dios de este libro, entonces van a seguir atadas. Necesitamos examinarse cada uno, y hoy es el tiempo, porque así como el Señor anunció en Juan 5:25, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Quiero quedarme aquí por un momento. Jesús hizo ese anuncio un tiempo antes de que se consumara este milagro de la resurrección de Lázaro. Viene la hora y ya estamos en ella, dijo, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Esto tiene dos sentidos, hermanos, dos sentidos. En realidad es uno solo, bajo dos aspectos. Uno de ellos es el aspecto o el sentido espiritual. Esto de estar muerto, que digo, ¿verdad? Estar muerto, oír y vivir. Hay un sentido espiritual que es instantáneo y que se refiere a que todos los seres humanos estamos, en nuestra condición natural, estamos muertos en delitos y pecados. En las cartas de Pablo dice eso. Nosotros, en Efesios dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida en Cristo. Cada ser humano en su condición natural está muerto en sus delitos y pecados, y el Señor llama. Los que le oyen viven. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida, dice Jesús en Juan 5:24. Y eso es lo que Él anunció. El muerto le escucha y vive, pasa de muerte a vida. Él está a la puerta y llama. El versículo de capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 20. Dice, si alguno oye mi voz y me abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él está llamando, Él llama. El que le oye, vive. Es oírle y vivir, o preferir no escuchar y elegir la oscuridad, la muerte, y no la luz de la vida. Ese es el sentido espiritual, como les dije, de el muerto que escucha la voz del Hijo de Dios y puede vivir. Pero si prefiere cerrar sus oídos y su corazón, entonces va a permanecer en la muerte. Está el otro aspecto, y este es el último en el que quiero detenerme hoy. La resurrección de Lázaro, hermanos, además de ser una señal para que muchos creyeran en él, como leímos que sucedió, es una prueba visible del poder de Dios, incluso sobre la muerte. Dios tiene poder sobre la muerte física. Eso demostró resucitando a Lázaro, pero también hubieron otros casos, hay otros casos relatados en la Biblia. Yo quiero que me acompañen a mirar brevemente esos casos y obtener una lección hoy, una lección trascendente. Lázaro no fue el único, como nosotros sabemos, que estuvo físicamente muerto.
y a quien Jesús llamó y vivió. Les invito a ver dos ejemplos más en los evangelios y después otro más aún, ¿sí? En Marcos capítulo 5, versículos 41 y 42, tenemos el caso de la hija de Jairo. Estoy, para no perder el foco, estamos hablando de el oír su voz y levantarse. Oír el muerto que oye la voz del Señor que le llama y se levanta. Ya consideramos el aspecto espiritual de estos, que se refiere a nuestra condición de muertos en nuestros pecados, ¿verdad? Y pasar de muerte a vida. Pero está también la condición de la resurrección de la carne, o sea, la resurrección física. El muerto que deja de respirar, vamos a decir, que va a la tumba, pero que oye la voz del Hijo de Dios. Y en Marcos capítulo 5, versículos 41 y 42, leemos así. Esta es la hija de Jairo. Dice, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Vamos a otro caso, en Lucas, capítulo 7, versículos 14 y 15. Lucas 7, 14 y 15, ¿qué caso es este? El hijo de la viuda de Naín. Lucas 7, vamos a leer solo los versículos 14 y 15. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Este que tocó el féretro es Jesús, ¿verdad? Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Aquí tenemos ya son 3 casos. Lázaro, ¿cómo Jesús hizo que Lázaro se levante? Dijo, Lázaro, ven fuera, le llamó, ¿verdad? ¿Cómo hizo con la hija de Jairo? ¿Sí? Talita Cumi, a ti te digo, niña, levántate. Le habló a la niña de 12 años que había muerto, ¿sí? Y al hijo de la viuda, joven, a ti te digo, ¿sí? Levántate, ¿sí? Hay otro pasaje, hermanos, de otra resurrección. Les invito a ir. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 y 16. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 y 16. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Notaron, hermanos? Subrayo lo que acabamos de leer, donde dice, el Señor mismo con voz de mando. ¿No les encuentran la relación con los casos que leímos? Cuando le mandó a Lázaro, ven fuera. Cuando le dijo a la niña, niña, a ti te digo. O cuando le dijo a aquel joven, joven, a ti te digo, le dijo. Y a la niña,
le dijo Talita Kumi, niña, ¿sí? Levántate. En 1 Corintios 15 también, hermanos, para complementar, versículo 52. 1 Corintios 15, versículo 52 dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles. Aquella vez fue Lázaro, luego el hijo de la viuda, la hija de Jairo, pero pronto, esperamos ese momento, el Señor mismo con voz de mando, esta vez va a mandar a todos los muertos en Cristo. Esto es clave, hermanos, está en el texto que leímos. Los muertos en Cristo. Todos los que murieron confiando en Cristo como su Señor, como su Salvador, resucitarán. Se van a levantar. ¿Sí? Leímos también que dice, nosotros los que estemos vivos en ese momento nos vamos a preceder, o sea, nos vamos a ir antes de los que durmieron. ¿Sí? Primero los que durmieron, luego nosotros los que estemos vivos, los que estén vivos en ese momento. Pero primero los muertos en Cristo. O sea, para ser levantados de esa manera, tenés que estar en Cristo. Cuando el Señor nos llame para comparecer, nos llame para eso que hay una manera que es, no sé si ustedes suelen escuchar, yo le oí, recuerdo a un hombre de por aquí, es papá de unos miembros aquí de la iglesia, que ya partió, y él me había hablado del momento en que que él se imaginaba, ¿verdad? Que iba a morir, y él hablaba de eso como un viaje. ¿Sí? Don José. Todos tenemos que hacer ese viaje, salvo que estemos entre los que vamos a estar vivos cuando suceda ese momento en que él mismo con voz de mando, con trompeta de Dios, dice, voz de mando, ¿sí? Y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Estamos nosotros anotados como para ese llamado. Esa es la reflexión que tenemos que hacer. Todo el que oye, tenemos que ser de su rebaño, porque como también habíamos leído tiempo atrás en el capítulo 10, él dice, mis ovejas oyen mi voz y yo les conozco y me siguen. Así como las ovejas oyen la voz de su pastor, nosotros oímos su voz y le seguimos por las sendas de justicia por la que él nos lleva. Pero también vamos a oír su voz cuando estando en la tumba, estando en nuestras tumbas, así como estuvo Lázaro muerto, como estuvo el hijo de la viuda de Naín, o muerta como estuvo la hija de Jairo, y él nos llame, vamos a ser levantados todos los que morimos estando en Cristo. ¿Sí? Solamente eso. Y después hay otra resurrección, dice en el libro de Apocalipsis, para los que no están en Cristo. Pero bienaventurado, dice el que tiene parte en la primera resurrección, porque estos son los que están en Cristo. Los que están en Cristo le oyen, tienen su sello, el sello que dice que son propiedad suya. Todo aquel que ha creído tiene este sello. Ojalá que hoy que estás oyendo esto, sepas que tenés ese sello, puedas reconocer ese sello.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese testimonio está acá. Si crees en su palabra, dice, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. ¿Crees esto, hermano, hermana? Y si no crees, hoy es el tiempo para creer. Esto no tiene vuelta atrás, hermanos. Cuando el Señor llame, los suyos van a ser llamados a su voz de mando, a esa voz de mando. Así como salió Lázaro, así como se levantaron estos otros casos que estamos mencionando, así se van a levantar los muertos en Cristo. ¿Estás listo? Amén. Oramos. Padre nuestro, Señor, gracias te damos por esa salvación tan grande, porque hemos conocido el Evangelio y porque hemos creído, Señor. Oramos también, Señor, para que los que oyen este mensaje, si alguien que no está en Cristo todavía oye este mensaje, Señor, que hoy venga al conocimiento del Salvador y se sume a aquellos, salga de las filas de aquellos que se opusieron, que se confabularon contra Él, y se sume a los que creyeron en el mensaje de salvación. Padre nuestro, te damos la honra y la gloria en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén.